¿Cómo están, queridos amigos? Qué bendición es poder estar nuevamente juntos estudiando la palabra del Señor para responder a la pregunta ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de? Y este día vamos a estar conversando un poco acerca de lo que la Biblia nos dice acerca de la unción de José. Permítame explicarle un poquito de qué se trata lo que vamos a conversar en este día. Bueno, en nuestra iglesia todos los años tenemos una proclamación, una declaración con un sentido profético, proclamando la bendición de Dios para cada uno de nosotros durante el resto del año. Este año 2024, nuestro pastor sintió de Dios y de parte también de nuestras autoridades de la iglesia compartir con cada uno de nosotros y proclamar la unción de José en la vida de cada uno de nosotros. Pero entonces usted podrá preguntarse, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la unción de José? ¿Por qué estamos este día hablando acerca de la unción de José? Quisiera leer una porción de la Biblia con ustedes. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 49, desde el versículo 22 hasta el versículo 26. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Hemos leído el libro de Génesis, capítulo 49, del versículo 22 al versículo 26. Permítame, por favor, contextualizarle qué hemos leído. Esta es la historia de José. La Biblia nos habla desde el comienzo del libro de Génesis, nos habla de unos personajes que también se les conoce como patriarcas. El primero de ellos fue Abraham. Ustedes conocen quizás la historia de Abraham, que vivía en la región de Mesopotamia y fue llamado por Dios para caminar en fe hacia un lugar que Dios todavía no le había revelado hasta que él llegó. Abraham, Dios le prometió un hijo y lo tuvo en su vejez junto con su esposa Sara. En una forma milagrosa, Abraham tuvo un hijo a la edad de 100 años y Sara tenía 90 años. Dios le abrió el vientre a una anciana de 90 años para darle a Abraham, para cumplirle la promesa que él le había prometido. Este es Isaac. Isaac, dice la Biblia, que a la edad de 40 años no se había casado y es enviado primeramente Abraham envía a un siervo de él para buscar una esposa para su hijo. Finalmente él se casa y luego Isaac tiene también a Jacob. Él tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Ellos eran mellizos, eran gemelos. Tuvieron un conflicto por una primogenitura y Jacob tiene que huir a tierra de Gerar, donde él también se casa con dos mujeres, con Lea, con Raquel, y Dios le da a él, con sus dos esposas y dos de sus siervas también, 12 hijos y una hija, 12 hijos hombres y una hija. Ahora bien, dice la palabra de Dios, para ya ir entrando en la historia de José, que José era de los menores. Él era hijo de Raquel, que también tuvo un hermano menor de nombre Benjamín, y los hijos mayores fueron de las otras mujeres que tuvo Jacob. Pero Jacob, por alguna razón, él prefería a José por sobre todos sus otros hijos.
algo que por supuesto fue un error que muchos padres también cometen o se comete el día de hoy, de preferir a un hijo por sobre los demás o por sobre otro. Pero eso hizo Jacob. Él amaba tanto a José que incluso le dio una túnica de colores que hacía que José se sintiera superior. José desde muy pequeño tuvo sueños de parte de Dios que le revelaron su futuro. Pero vea una cosa, sus hermanos comenzaron a tener envidia de él, aparte de los sueños que fueron unos sueños, uno que sus hermanos se inclinaban delante de él. Por medio del sueño él soñó que había unas espigas, unos manojos de espigas que se inclinaban delante de él. Tuvo otro sueño donde la referencia era que sus hermanos y sus padres se inclinaban delante de él. A sus hermanos eso no les pareció tampoco el trato preferencial de su padre hacia él, que se llenaron de envidia, quisieron matarlo, pero dos de sus hermanos lo defendieron y terminaron vendiéndolo a unos mercaderes que iban hacia Egipto. Estos mercaderes madianitas le venden a José como esclavo. José era apenas un chico de 17 años y se lo venden a el que era el jefe de la guardia real de Potifar, del rey de Egipto. Este hombre de nombre Potifar lo trae a su casa como mayordomo. Dios lo prospera. Dice la Biblia que todo lo que hacía José era prosperado por Dios. Era tal la admiración que todo mundo tenía para ese muchacho de 17 años que hasta la esposa de su jefe se enamora de él. Lo termina acusando y termina José, sin haber cometido ningún pecado, sin haber hecho nada malo, termina en una cárcel donde él pasa muchos años, a tal grado que a la edad de 30 años, luego de haber comenzado como esclavo, terminado en la cárcel, hasta la edad de 30 años, 13 años que pasa en un sufrimiento muy duro para un muchacho extranjero en un país extranjero. Ahora bien, el rey Faraón, Dios usa a José para interpretarle algunos sueños que termina haciéndolo, convirtiéndolo, después de ser un esclavo, lo termina convirtiendo en el segundo al mando, una especie de primer ministro o algo similar en aquella época. Dice la Biblia que solamente Faraón estaba sobre José. Habiendo contado un poco, habiendo contextualizado la historia de José, aprendemos mucho de la historia de José, pero la bendición que su padre Jacob declara sobre la vida de José es de lo que vamos a hablar en este día. Es una palabra, es lo que hemos leído en el libro de Génesis 49, del 22 al 26. Es una declaración lindísima que tiene hasta el día de hoy, porque también hay otra porción de la Biblia donde dice que aún nosotros, los que estemos después de José, también nosotros podemos alcanzar esa bendición sobre nuestra vida. Pero ¿qué es esta bendición? En primer lugar, Jacob, siendo utilizado por Dios para darle esta bendición, para declarar esta palabra de bendición sobre José, solo vemos el versículo 22. Él comienza hablando y él dice: rama fructífera es José. Qué preciosa palabra. Imagínese usted, cuando una rama es fructífera, está hablando de fertilidad. Es decir, esta rama va a dar muchos frutos. Fruto abundante se refiere a esta bendición. Es decir, José va a producir, va a dar mucho fruto. Hay una parte también de esta declaración preciosa que dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Hay otra porción en la Biblia, el libro de Salmo, capítulo 1, versículo 3, dice que es bienaventurado el varón, es decir, aquella persona que está plantada junto a corriente de agua, porque va a dar su fruto a su tiempo. Aquí en El Salvador tenemos también un dicho que dice que el que a buen árbol
se arrima, se aproxima, buena sombra le cobija. ¡Qué precioso! Queridos amigos, te quiero dar un mensaje, te quiero dar un consejo. Si te vas a acercar a alguien, si te vas a arrimar a alguien, asegúrate que te dé buena sombra. Y lo mejor que podemos hacer es caminar nuestra vida y estar cerca de nuestro Padre Celestial. José lo hizo, lo aprendió desde temprana edad. Dios le comenzó a revelar sueños. Él se mantuvo íntegro, él se mantuvo sin tacha, sin mancha, delante de todos los que estuvieron sobre él, hasta que llegó a ser posicionado como el segundo del imperio egipcio. Y eso permitió que él diera mucho fruto. Seguramente José tuvo más hijos, pero la Biblia solo nos habla de Efraín y Manasés. Son dos de sus hijos que estuvieron dentro también de la bendición que su padre Jacob dio a cada uno de sus hijos. Pero imagínense, no solamente dice que va a dar muchos frutos, que va a ser un árbol fértil, sino que también esta bendición dice que estos frutos van a llegar más allá de los muros. Yo me imagino, porque en la Biblia la referencia mayor es la que da Jesús en el libro de Juan capítulo 15, que él habla y él dice que él, nuestro Padre Celestial, Jesús, también es esa vid y nosotros somos los pámpanos que llevamos mucho fruto. Muchas veces, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un viñedo, esas ramas crecen y muchas veces llegan y se van, se suben sobre las casas, sobre los muros, a tal grado que hasta los vecinos pueden gozar del fruto de la vid, que es la uva. Es decir, cuando vamos más allá de nuestros muros, queridos amigos, quiere decir que nosotros, Dios nos posiciona para ser influencia. José fue posicionado para ser influencia. Él vivía en tierra de Canaán, pero de una forma que él no lo esperaba, fue llevado por unos mercaderos madianitas hasta la región de Egipto, que era el imperio más grande del tiempo bíblico que describe la palabra de Dios en este entonces. Pero también, es decir, más allá de Canaán, hasta Egipto y todavía muchas tierras más lejanas, llegó la influencia de José. Espero en Dios, mi querido amigo, que tú te aferres también a esta palabra, que Dios permita que tú lleves mucho fruto y que tu influencia pueda ser más allá de lo que tú te imaginas. Pero también, antes de llegar a dar mucho fruto, de producir mucho fruto, José tuvo que pasar por muchas pruebas y muchas tribulaciones. El versículo 23 lo describe de una forma muy interesante. Dice que la vida de José no fue fácil, porque sus hermanos le causaron amargura, le tiraron como flechas, lo aventaron, lo lanzaron a lugares que ellos no se imaginaron, lo aborrecieron, lo despreciaron. Es decir, José caminó en su vida tribulación tras tribulación. Fue una vida muy difícil durante un periodo antes de cumplir 30 años. ¿Sabe qué fue lo más difícil de la vida de José? Y es que el enemigo lo tenía siempre dentro de su casa. Sus hermanos, lo más triste para él es que sus hermanos mayores, las personas que él más amaba, son los que le causaron dolor. Lo vendieron, lo quisieron matar, lo aborrecieron, lo rechazaron. Seguramente también lo insultaron, lo vituperaron, lo menospreciaron. Pero aún así, José tuvo fuerza para seguir caminando. Muchas veces, queridos amigos, a estos tiempos bíblicos la Biblia le llama desiertos, tiempos difíciles. ¿Cuál es tu desierto? ¿Qué es lo que tú estás pasando hoy? Yo te doy también un consejo. Aférrate a la palabra de Dios. Hay un dicho también que decimos aquí en El Salvador: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero también yo te puedo decir que la palabra de Dios te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Aunque tu tribulación, tú sientas que está siendo demasiado difícil, aunque el problema por el que tú estás pasando puede ser una enfermedad, puede ser escasez, puede ser problemas en el hogar, puede ser problema con tus hijos, puede ser problema laboral, puede ser problema financiero con los bancos, etc. Cualquier tipo de tribulación, recuerda que Dios te ha dado una palabra. La unción de José
está contigo. Llegarás a dar fruto abundante en el nombre del Señor. Y pase lo que pase en este tiempo difícil, este tiempo de desierto, con la ayuda de Dios vas a llegar a conquistar lo que Dios te ha prometido. No podemos solo luchar en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de angustia. Necesitamos aferrarnos a la mano poderosa de Dios. La fortaleza de José, lo vemos en el versículo 24, fue Dios. El versículo 24 que hemos leído dice que él, José, se aferró a nuestro Padre Celestial. ¿Sabe que José fue un hombre determinado, fue un hombre fuerte? No decayó su ánimo, se dejó guiar por el pastor de Israel. ¿Sabe que la Biblia se refiere también a Dios, a Jehová, como el Shaddai, como el Dios omnipotente, como el Dios todopoderoso? Contra él nadie puede. Dios nunca ha perdido una batalla y José lo conoció desde joven, que Dios estaba con él. Muchas porciones de la Biblia dicen que José todo el tiempo, en las porciones estas de la Biblia, estos versículos dicen que Dios estaba con José. Es por eso que llegó a conquistar cada uno de sus sueños. Es por eso que él tuvo fuerza a pesar de en su debilidad, a pesar de que estuvo preso, a pesar de que sufrió toda clase de problemas, vejámenes, a pesar que lo lanzaron, lo aventaron, lo despreciaron, lo vendieron como esclavo, pero aún así él sabía que estaba aferrado de la mano de Dios. La mejor muestra de esto es que la Biblia dice que todo lo que José hacía era prosperado. Prosperó siendo el mayordomo de Potifar. Prosperó aún en la cárcel, lo llegaron a ser el jefe de la cárcel. Y luego termina siendo el segundo al mando en el gran reino, en el gran imperio egipcio de aquel entonces. ¿Por qué? Porque él se dejó guiar por el pastor de Israel. Mi querido amigo, yo te pregunto en este día, ¿te estás dejando guiar tú por Dios? ¿Es Jehová tu pastor? ¿Es Él el que te da la orden para que marches y camines y tú le sigues? ¿Es Él tu mejor consejero? ¿Es Dios tu mejor consejero? Yo te puedo decir en este día, escucha la voz de Dios. Sé obediente a la voz de Dios. Y la Biblia dice que Jehová es nuestro pastor, que nada nos faltará, que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, que junto a agua de reposo nos hará descansar, y que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque Él va a estar con nosotros. Déjate guiar por el pastor, aférrate a la roca que nadie la mueve, que es Jesucristo. Estoy seguro que la unción de José te va a alcanzar y vas a conquistar tus sueños, vas a conquistar tus visiones, vas a lograr el propósito por el cual Dios te tiene aquí en la tierra. Pero también dice la Biblia que fue auxiliado por el Dios de sus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, su padre, estaban con él. Estoy seguro que a lo mejor tú no has tenido los padres que hubieras querido tener, que te hubieran guiado en el camino de Dios. Pero yo te mando un desafío en este día. ¿Por qué no le da vuelta a la página y eres tú el que derrama esas bendiciones sobre tus hijos? Procura agarrarte de la mano de Dios. Guía tú a tu familia. Tus hijos te van a seguir. Y la bendición tuya será también para tus hijos y todas las generaciones que vengan en consecuencia a lo que tú has hecho, a lo que tú has decidido. Pero mi querido amigo, hay algunas bendiciones también que fueron para José y que también podemos nosotros en el día de hoy arrebatar esas bendiciones. Dice la Biblia que el Dios omnipotente te bendecirá. El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Shaddai, estará con cada uno de nosotros. Dice también la palabra de Dios que si Dios también, yo te puedo decir que si Dios bendijo en el pasado, a José dice la Biblia que le dice que lo bendijo en el pasado, te ha bendecido en el presente, pero también sin lugar a duda te va a bendecir
en el futuro. José fue bendecido en su pasado. Desde jovencito, su padre lo bendijo con todo su amor, dándole un lugar especial, un lugar de influencia dentro de una familia numerosa. Pero también lo bendijo en su presente. Cada momento de la vida de José fue bendecido. Aún siendo esclavo, era prosperado, era bendecido. Aún siendo un preso en una cárcel oscura y maloliente, era bendecido por Dios. Y luego llegó a ser de bendición. Y no solo eso, sino que fue de bendición para sus hermanos y cada uno de la descendencia de sus hermanos, incluyendo su padre. Y fue bendito en el futuro, porque la bendición de José alcanzó también a Efraín y Manasés, que fueron sus dos hijos que también fueron benditos por Dios. Mi querido amigo, el Dios Todopoderoso no solamente estuvo con José, está también con nosotros, está también contigo. Él está allí, aunque tú no lo puedas ver. Hay una canción que cantamos muy preciosa que dice que aunque no puedas ver, Dios está obrando aún en medio de la situación por la cual tú puedas estar pasando y tú creas que Dios te ha abandonado. Dios sigue tomado a tu mano. Dios te quiere seguir llevando por senderos de bien y quiere seguir prosperando cada uno de los pasos que des en esta vida. Hay otra bendición preciosa que es derramada sobre la vida de José y dice que la lluvia que Dios va a bendecir a José, Dios lo bendijo con los cielos de arriba. La lluvia, mis queridos amigos, es sinónimo de bendiciones celestiales, es sinónimo de cielos abiertos, es sinónimo de puertas abiertas. Es decir, es sinónimo también de ventanas de los cielos abiertas para cada uno de nosotros que creemos y confiamos en Dios. Todas estas ventanas del cielo, las puertas del cielo se le abrieron a José y él fue bendecido. Él tuvo tanto que hasta bendijo a su familia, bendijo a sus hermanos que tanto mal le habían hecho. Bendijo también a las naciones vecinas, porque la bendición de arriba estaba con José. Querido amigo, esta bendición también tú la puedes arrebatar. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él ha prometido no dejarnos. Él dice en la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. ¿Sabes que Jehová mismo manda a sus ángeles? Dice la Biblia que a sus ángeles mandará para que estén con nosotros en cada uno de nuestros caminos. Tú puedes arrebatar también esa bendición, esa unción de José puede estar contigo. Esa unción quiere decir que la bendición puede correr en tu vida desde tu cabeza hasta tus pies. Es decir, Dios mismo puede estar contigo, acompañándote, bendiciéndote, haciendo que florezca cada una de las cosas que tú haces. Que seas bendecido, que tus pasos, que cada vez que hables seas de influencia, que cada vez que camines seas bendecido. Cuando toques algo, haya bendición, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Que cada puerta que toques, esa puerta sea abierta. Que cada puerta que tú cierres, nadie la pueda abrir. Que cada vez que tú llames por ayuda, clames por ayuda a Dios, que Dios venga a tu auxilio. La Biblia dice que Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Pero hay otra bendición preciosa también. Dice que Dios no solamente bendijo a José con la bendición de arriba del cielo, sino que también las bendiciones del abismo que están abajo. Hay una porción preciosa de la Biblia que dice que todo lo que hagas prosperará. Es decir, Dios se refiere también no solamente a las bendiciones del cielo, sino que también a las bendiciones terrenales. Esto quiere decir abundante cosecha. Esto quiere decir mucho fruto, hermano, amigo, que todo lo que tú hagas sea prosperado. Que tu trabajo, el fruto de tus manos sea prosperado, sea bendito por Dios. Es nuestra oración en este día, de modo que tú puedas también alcanzar y arrebatar las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene para tu vida, no solamente para ti, sino que también para tu familia, para tus seres queridos. Piensa en esta hora, ¿quiénes son tus seres queridos? ¿Quiénes quisieras tú
que fueran prosperados. También gracias a que Dios te prospera a ti. La Biblia dice que Él da hasta que sobreabunde, hasta que sobre y abunde para que puedas compartir también con aquel que necesita. Tú eres esa puerta, ese canal que Dios tiene en tu familia para que tu familia también sea prosperada en todos sus caminos. ¿Quieres tú esa bendición? ¿Quieres tú esa unción para ti y toda su familia? Te invito a que reflexiones. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Quieres tú arrebatar? Sería un muy buen tiempo para que reflexiones acerca de esto. Estamos ya terminando esta hermosa bendición. Dice la Biblia que las bendiciones también de José fueron con bendiciones de los pechos y el vientre. Es decir, se refiere a su descendencia, a su familia. Fue bendecido con una hermosa familia. Fue bendecido, su familia fue de bendición para él y él fue de bendición para su familia. Qué lindo sería que pudiéramos pensar en nuestro hogar como un hogar donde reside la presencia misma de Dios, como un oasis que cuando tú sales de tu trabajo, cuando tú sales de luchar por el tráfico, cuando tú sales de luchar por ganarte el pan de cada día, llegas a tu casa y tu familia sea de bendición. Por eso dice aquí, son bendiciones de pecho y vientre, es decir, gente que te abraza, que tú puedes apretar contra tu pecho, contra tu vientre, decirle: hijo te amo, hija te amo, es mi esposa mía te amo, esposo mío te amo, y que ese amor sea recíproco. Qué bendición, qué lindo esta hermosa bendición. Pero también dice que José fue más bendecido todavía de lo que fueron sus padres. Es decir, que tuvo mucha más bendición de la que tuvo Abraham, Isaac y Jacob, que fueron sus padres. Dios quiere bendecirte. Nosotros en nuestra iglesia hemos declarado que nuestros hijos van a llegar más lejos de lo que nosotros hemos llegado. Qué lindo sería que nuestros hijos no tengan que pasar todo lo que nosotros hemos pasado, que no tengan que sufrir todo lo que nosotros hemos sufrido para lograr alcanzar sus bendiciones. Le pido a Dios que esa bendición también sea contigo, sea en tu hogar. Y dice que esa bendición será hasta los collados eternos. Se refiere a que tu bendición será más allá de aquí de la tierra, es decir, más allá de lo que tú te puedas imaginar. Querido amigo, esta bendición residió, esta bendición estuvo sobre la cabeza de José, desde su cabeza hasta sus pies. Porque le dice también que bendito será desde la cabeza hasta los pies. También te puedo decir a ti que si la bendición, que la unción de José está contigo, seremos también, tú y yo, seremos benditos desde la cabeza hasta los pies. Dios nos bendice con buena salud. Dios nos bendice también con su Espíritu Santo que nos reviste, que nos llena y que guía nuestros pasos. Qué hermosa bendición residió sobre la frente de José. Él fue apartado para Dios. Te pregunto a ti, mi querido amigo, ¿ya le entregaste tu vida a Dios? ¿Ya le pediste a Él? Yo estoy seguro que Dios te puede bendecir porque Dios es un Dios misericordioso, pero te puede bendecir con bendiciones más allá de lo que tú te puedes imaginar al momento que también le pedimos a Dios que Él resida en nuestra vida. Querido amigo, y si tú ya recibiste a Jesucristo, yo estoy seguro que tú le has pedido a Dios que la unción de José esté contigo. Solo permíteme orar por ti. Padre, gracias por quienes han estado este día escuchando sobre la unción de José. Te pido, oh Dios, que esta bendición maravillosa caiga sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, que tú, Señor, no te apartes de nosotros, que nos tengas aferrados de tu mano y que
en consecuencia nosotros también estemos aferrados de tu mano. No nos dejes, Señor. Bendícenos con fruto abundante, que nuestra influencia sea mayor de la que nosotros nos imaginamos y que cada uno de los que ha visto, de los que ha escuchado en este día, pueda ser bendecido con la unción de José. Y en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios, declaramos que el año 2024 es el año de la unción de José para ti, para cada uno de los miembros de tu familia. Que Dios te bendiga.